brevemente porque tengo que salir, tengo una reunión a las 7. Muerte cruzada. Para que haya muerte cruzada, después de y el presidente a veces que es posible que haga una consulta popular, también salió el tema de la muerte cruzada. Tema favorito de algunos queridos amigos como el abogado Ramiro Cepeda y como nuestro querido amigo que nos llama siempre el abogado, se me fue el nombre, nos llama Alberto siempre. Pincay. No, el amigo, se me fue el nombre ahorita. Bueno, ya me voy a... Siempre tienen el tema con esto. Muy cercano con la Poli Ugarte, nuestro amigo. Bueno, un año. Ustedes saben lo que puede pasar en un año y saben lo que implica la muerte cruzada. Es hacer una elección en la que se van todos, incluyendo el presidente, y se convoca una nueva elección. Se queda el vicepresidente de presidente del periodo. ¿Piensan ustedes que se puede controlar, como dijo antes Pancho Suet, a efectos de ser Nostradamus, que se puede controlar la política y lo que pase en el clima? Supónganse que tengamos un invierno terrible, así haga lo que haga el gobierno. Eso genera problemas, que no podamos controlar los precios del petróleo, no se controlan. O sea, es muy duro hablar de a un año comenzar la muerte cruzada. Sus criterios: Eduardo Mendoza Estrada, Silvia Favara, Mauricio Icarra y Leonidas Castro, para luego ir con el doctor Alemán. Honestamente, le soy honesto, o sea, yo lo que creo es que no va a pasar el tema de la muerte cruzada. No creo que va a pasar, honestamente, porque como bien lo acabas de decir, hay un problema que es que tiene que esperarse un año. Hay poca gobernabilidad y otra cosa que también es algo, hay que ser claros, hay que decir una verdad. Las tendencias, aun cuando el gobierno tenga una gran aceptación, una cosa es la aceptación y otra cosa es el momento de la elección, los votos. Se estaría jugando algo bastante grave y podría haber algún problema determinado con relación a a que puede que pierda la elección el partido de gobierno. Podría ser. Honestamente, es que te estás jugando Todo es posible, mucho. claro. Ya se supo cómo se peleó tanto para que no se repita una tendencia dictatorial que estuvo aquí en este país durante casi 12 años, hasta que ustedes entraron en el Consejo. Entonces, la verdad es que se estaría jugando mucho. Me parece que es muy grande el precio. Ojalá que se pueda arreglar con la Asamblea. Esperemos que el tema económico mejore. Se supone que los gobiernos de derecha siempre hablan de la economía. De la economía. Yo he entrevistado tantas veces a tantos de las personas que estaban en el partido de gobierno, que están en el partido de gobierno, que hoy en día son autoridades y siempre te han hablado de que iban a hacernos millonarios. Entonces vamos a hacernos millonarios primero. Es lo que creo. Creo que no es momento para muerte cruzada. ¿Qué dice Leonidas Castro? Creo que esto es una especie de muñequeo político, una tensión de fuerzas entre Ejecutivo y la Asamblea. Ya hemos comunicado diferentes bloques, bancadas que no van a respaldar en ciertas cosas al Ejecutivo, pero creo que es parte de la política, ¿no? El arte de lo posible y de lo imposible también. Creo yo que es una especie de tirijala nada más lo que hay por ahora. No creo que vaya a haber muerte cruzada, no lo hemos visto, ni incluso en el gobierno anterior, los últimos 10 años que hubo de lo que se llama el correísmo. No hubo aquello, pero sí podríamos entender de que esto es parte del juego democrático, ¿no? Sabíamos que el gobierno llegaba sin una mayoría a la asamblea, pues y es parte de lo que está ocurriendo, estas tensiones normales dentro de la política ecuatoriana. ¿Qué dice Silvia Favara? Yo creo que es bastante como tentador esa idea de disolver la asamblea, porque, querido, déjame decirte que después de esos índices tan bajos de popularidad, la asamblea sigue haciendo mérito para defraudar, para no recuperar esa institucionalidad y que los ciudadanos crean en ellos, tengan fe en ellos y nos hagamos la idea de que realmente están jalando para el mismo rumbo del progreso en conjunto con el Ejecutivo, pero definitivamente no. Pero la muerte cruzada no es una vía, no es una vía de ninguna manera. Así que yo creo que más bien vamos a tenernos, lo más factible es irnos a una consulta popular
pero de alguna manera esto no quiere decir que tanto el gobierno como el ejecutivo como el legislativo tienen que poner, por favor, de una vez por todas, todo el empeño para poder de alguna manera sacar los proyectos adelante. Porque no entiendo cómo van a transcurrir estos 4 años de gobierno si no logra haber un consenso y que se junten estas ganas de querer aprobar leyes que se necesiten para cambiar este país. Y entonces, definitivamente la muerte cruzada, yo creo que finalmente no resuelven los problemas, listo. sino que los complican aún más. Un minuto, Mauricio Icaza, para ir con el doctor Alemán, por favor, su criterio. Un minuto. Menos. Creo que este es un fantasma que siempre aparece cuando tienes una asamblea en contra que no te ayuda en muchas cosas. Veo más factible el ir a la democracia directa de la consulta, y esto es inclusive no tan cercano. Creo que van a maniquear, creo que van a tratar de encontrar los votos para los proyectos importantes. Ya vimos, Pachacuti hoy hizo un anuncio de que estarían dispuestos a analizar el tema de los subsidios. Perfecto. Focalizado. Perfecto. Con estos criterios vamos a darle paso al doctor Washington Alemán. Yo les dije que iba a estar hasta las 6:40, son las 6:51, me retiro. Los dejo, por favor, con mi querido amigo el doctor Alemán. Adelante, Leonidas Wendy. Gracias, abogado. Doctor Alemán, buenas noches, bienvenido. Quería consultarle, hay una disminución muy importante en los casos de contagio, de casos graves de coronavirus en los hospitales, y la campaña de vacunación se cumplió la meta del gobierno, 9 millones. Pero la pregunta es, ¿cuál es el nivel de personas que deben alcanzarse a vacunar en el país para estar un poco más tranquilo, lo que necesita con esa llamada inmunidad de rebaño? Escuchamos que se habla de un 85%, el vicepresidente habla de un 72%. ¿Cuál es una cifra, término medio, de vacunar a la población, doctor Alemán, para entender este tema de conseguir la inmunidad de rebaño? Bueno, muy buenas noches. Primero agradecer por la invitación. Siempre un gusto conversar con ustedes. Con relación a la pregunta, creo que no existe un número estandarizado que en donde tú digas por arriba del 50 o por abajo del 60. ¿No? La inmunidad de rebaño tiene muchas variables dependiendo de la enfermedad. Es decir, no es solamente un número fijo. Normalmente se sugiere que tiene que estar vacunada más del 60% de la población, más de la mitad. Pero vuelvo y te lo repito, es un número muy arbitrario. Uno puede decir el 59, el 61, qué sé yo. Pero lo más importante, al menos con la pandemia, que tiene que quedarnos claro, que no es lo mismo hablar de inmunidad de rebaño en personas sanas que hablar de inmunidad de rebaño en personas inmunodeprimidas, en personas que tengan algún problema a nivel del sistema inmunitario, alguna enfermedad que los vuelva vulnerables, en donde probablemente en ellos no existe inmunidad de rebaño. A ellos hay que vacunarlo lo más cercano al 100%, ¿no? Entonces yo creo que todos estos términos hay que tratar de manejarlos un poco de acuerdo a lo que uno desea. Doctor, y en cuanto al tema de las edades para vacunación, se está empezando ya también a vacunar a los chicos de los 12 años. ¿Esa posibilidad de vacunar a los menores de 12 años está pronto o todavía es un poco temprano para pensar de que deberían también vacunarse a los menores de los 3 años de edad? ¿Cuál es su criterio en esta parte de la vacunación? Mira, personalmente tengo un criterio muy personal. Yo creo que la vacunación en niños y la parte pediátrica no es una urgencia. Okay. Porque probablemente ellos pueden, su sistema inmune con relación a estas enfermedades es totalmente diferente que los adultos. Si bien es cierto, ya hay estudios donde también hay niños hospitalizados, pero es por el volumen de la pandemia que tiene. Yo creo que hay que priorizar otros ítems, como es el de evitar las inequidades en lo que son los programas de vacunación, porque estas inequidades son los principales responsables de la presencia de variantes y de mutaciones.
Es decir, yo creo que antes que los niños habría que tratar de llegar a los grupos vulnerables y vacunarlos en el 100% para tratar de evitar justamente mortalidad, ¿no? Y en algún momento, creo yo, siguiendo las prioridades, es probable que lleguemos a los niños, ¿no? Los países desarrollados están vacunando niños porque a ellos le están hasta sobrando vacunas. Yo creo que en este momento hay países en donde no se llega ni siquiera al 1% de vacunación. Haití no tiene menos del 1% de vacunación. Entonces, esto es lo que hay que tratar de luchar por esas inequidades que hay entre los países dentro de los programas de vacunación. Muy bien, doctor Alemán. Mauricio Casa continúa con más inquietudes. Adelante, Mauricio, y luego sigue. Gracias, Leonidas. Entiendo perfectamente el concepto que usted señala, doctor, y es un concepto de justicia. Tratar de llegar a la mayor cantidad de personas posibles, pero y concuerdo con eso, ¿no? Es más, el Ecuador hasta hace poco también era víctima de esas inequidades, y ahora que tenemos al alcance de las vacunas, sí me quiero nuevamente concentrar en el tema de la vacunación del grupo etario que se va a comenzar a vacunar desde la próxima semana, que es desde los 12 años hasta los 16. Y quisiera saber qué dice la ciencia con relación a ese tipo de vacunas, porque se habla de que sería una sola dosis con la de Pfizer, porque en teoría ese grupo etario alcanzaría los niveles inmunológicos suficientemente altos para que su defensa ante un posible contagio de una respuesta favorable. Por favor, ¿qué dice lo último que dice la investigación científica al respecto? No, o sea, el ponerle una sola dosis a este grupo etario mayor de 13 años no es porque es una sola dosis y ya con eso es suficiente. Es una sola dosis e irlo siguiendo en el camino de acuerdo a las investigaciones para ver en qué momento tú le aplicas una segunda dosis. Porque en los niños y en los adolescentes hay un riesgo pequeño con relación a la vacuna de Pfizer, que es algo que se llama miocarditis, y que probablemente todos los gobiernos tienen un poco de temor que a un niño le pase esto por todos los problemas legales que pueden haber o que pueden verse inmersos. Pero la recomendación en este momento, incluso la propia Organización Mundial de la Salud, ella no está recomendando vacunar a adolescentes. Primero, la recomendación es terminar los planes de vacunación dentro de lo que son los adultos y la equidad con las vacunas. Hay países del primer mundo que, de acuerdo a estudios en donde se ha visto que este grupo etario también han habido niños que se han hospitalizado, pero que sigue siendo muy bajo, pero en base a esos estudios es que se los está vacunando. Londres es el país que ha sugerido poner una primera dosis, observarlos 30 o 60 días, ¿no? Hacer los estudios y, ¿no? En algunos países le están diciendo al padre, si usted quiere ponerse la segunda dosis, tiene que firmar un consentimiento informado. Por lo tanto, un criterio personal es que yo creo que todavía es un grupo etario que hay que observarlo muy de cerca para ver el comportamiento, si en los países del primer mundo es igual a países latinos, porque en estos grupos etarios también a veces la parte de sus raíces hereditarias juegan un rol importante. Bueno, doctor, ahí se viene el tema de la presión que existe, inclusive en los propios gobiernos, de, por ejemplo, comenzar a retomar la presencialidad en las clases, lo cual, sin la debida protección, me refiero a la vacuna, puede ser muy riesgoso. ¿Y por qué me refiero a la vacuna? Porque el tema de las otras medidas, que la mascarilla y que el aseo de repente puede funcionar a medias en algunos chicos, pero en la gran mayoría, que sabemos perfectamente, en los adultos a veces funciona, imagínense en los jóvenes o en los niños, volverse a encontrar con los amiguitos, o sea, va a ser muy complicado que las otras medidas de bioseguridad, como la mascarilla, el cuidado de las manos y todo, el distanciamiento físico, vayan a implementarse.
Bueno, ese es el sustento para que se tiene para poder justificar la vacunación a este grupo etario. O sea, si uno ve la cosa a favor y en contra, yo estoy a favor de la vacuna, pero lo que te quiero decir también que durante la pandemia y en los países que han autorizado el regreso de los chicos a las escuelas, no es que ha habido un aumento de casos extraordinarios, no, salvo ciertas escuelas o sitios muy puntuales. En general se ha visto que la tendencia de los datos no son algo que nos haga asustar con un aumento desconsiderable. Ya llevamos más de un año de pandemia y ya llevamos más de 6 meses que algunos países ya han autorizado retorno de clases, y probablemente es uno de los términos de las áreas más controvertidas, por así llamarlo. Pero vuelvo y te repito, yo creo que hay que vacunarlos, pero yo creo que las prioridades son las que probablemente a la final uno tendría que tratar de establecer. Si tú me preguntas, yo vacunaría a todos los diabéticos antes que a todos los niños. Probablemente yo te diría, yo prefiero vacunar a todos los diabéticos. Yo prefiero vacunar a todos los pacientes con cáncer. Yo prefiero vacunar a todos los pacientes que se están dializando. Y no solamente a un 50 o 60%. Habrá que llegar al 100% de esos grupos. Ok, doctor Alemán, gracias por contestar mis inquietudes. Eduardo Mendoza Estrada tiene más preguntas para usted. Eduardo. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. Buenas noches, ya está entrando las noches justamente. Doctor, yo quisiera saber más que nada cómo ve el tema de la pandemia. ¿Cree que ya se acaba aquí en Guayaquil o no? Porque la verdad es que la gente ya, porque no ha habido casos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cree usted que ya debemos de comenzar en lugares abiertos, como en otras partes en el mundo, ya dejar de usar la mascarilla? Mira, yo creo que la pandemia, por la característica del virus, es probable que se sigan presentando pequeños brotes, pero los brotes cada vez van a ser menores hasta que se terminan yendo. Todo va a depender, creo yo, de poblaciones vacunadas o no, ¿no? Porque la vacuna es el único sostén que tú tienes para tratar de poder contener a la pandemia, ¿no? El éxito del país es haber vacunado en corto tiempo a un alto porcentaje de población, y si a eso tú le agregas que a la población hay un porcentaje alto que ha estado o que tiene antecedentes de haber estado infectado, esas tres cosas son las que a Guayaquil, por ejemplo, la tienen por ahora con niveles estables, ¿no? Yo no creo que esto haya acabado, no creo que haya acabado, pero sí creo yo de que debemos de tratar de pensar que todavía vamos a tener pequeños brotes, si se puede así llamar, pero cada brote es probable que sea cada vez menos severo y va a estar relacionado con grupos que no se hayan vacunado. Perfecto. Silvia, continuamos. Doctor Alemán, muy buenas noches. Veía en uno de los titulares que en Estados Unidos aumentaron los casos de COVID y que inclusive muchos de estos chiquillos fueron internados en las áreas de UCI pediátrica. Yo le pregunto, ¿tenemos la posibilidad de que también eso suceda en nuestro país? Mira, los Estados Unidos, acuérdate que hay estados donde el colapso o el aumento de casos ha desbordado nuevamente debido a los grupos en contra de vacunas, ¿no? La Florida, Texas. Entonces, es normal que si tú tienes un sitio o una área geográfica donde el brote es muy alto, vas a tener niños infectados. Pero en cambio, en este momento en Guayaquil, por ejemplo, en este momento, donde la epidemia se la encuentra controlada, es probable que vamos a seguir teniendo casos, pero asimismo vas a tener pocos casos en niños. Es diferente que si esto llegase a aumentar desproporcionadamente debido a que haya gente no vacunada,
la afectación de los niños va a ser proporcional. Lo que te quiero resumir es que la afectación de niños es proporcional al caso de adultos afectados. Por eso es que necesitamos vacunar a la mayor cantidad posible de adultos para que de esta manera los chicos no se infecten. Doctor, y una última pregunta. ¿Cuál es esa vigilancia que deberíamos tener las personas que ya hemos recibido esa segunda dosis? Porque claro, nosotros estamos muy confiados de que esas vacunas nos proveen los anticuerpos que necesitamos quizás para luchar, pero ¿qué posibilidades hay de poder rastrear esa situación? ¿Cuál es el examen que tenemos que hacernos? ¿Qué recomiendan los expertos médicos para más o menos monitorear cómo estamos de defensas ante las cepas de COVID? Mira, no existe ningún examen que te garantice si la vacuna es efectiva o no es efectiva, porque ya se han descubierto múltiples formas de inmunidad en las personas, ¿no? Por ahora lo más, creo yo, lo más sensato o lo más fuerte que uno debería de difundir es que tú tienes que seguir teniendo cuidado de reunirte en sitios cerrados, ¿no? En sitios con poca ventilación y con gente que tú no conozcas. Eso es lo que yo creo que tenemos que seguir insistiendo, porque probablemente ante síntomas vas a tener que volverte a hacer una PCR en el hisopado nasal, ¿no? Que es lo que uno seguimos vigilando ante la presencia de síntomas. Y la idea es seguir tratando de tener cuidados, sobre todo en este momento, ¿no? Con lugares cerrados, porque la gente está perdiendo la percepción de riesgo. Como bien tú lo decías, parece ser de que ya esto ya se acabó, entonces ahora sí volvamos a la fiesta, volvamos a todas las multitudes, y esa pérdida de percepción de riesgo es la que probablemente sí nos causa un poco de temor, ¿no? Así es, doctor, sí, porque es verdad que las vacunas ayudan, pero no evitan que igual nos contagiemos, por eso es importante seguir cuidándonos. Interesante entrevista con el doctor Washington Alemán, médico infectólogo, siguiendo el mismo tema desde el año pasado, el tema del COVID, sus variantes y los peligros que todavía están inminentemente. No sé si Mauricio o Leonidas, ¿alguna pregunta más al doctor Alemán? Hola. Y nos regala minutos de su Buen tiempo día. para poder estar con nosotros y poder conversar. Mi doctor, gracias, que tenga buena noche. Gracias, doctor, muy amable, muy gentil. Buenas noches. No, gracias a ustedes, un abrazo fuerte, buenas noches. Un abrazo.